Muy buenos días para todos y todas. Esta es la clase del lunes 14 de abril, correspondiente a nuestro encuentro asincrónico. La clase anterior nos acompañó el economista Federico Corredor y nos hizo una introducción muy interesante de cómo la ciencia económica actualmente se piensa los problemas económicos de la contemporaneidad. Pudimos muy a grandes rasgos analizar junto a Federico cómo el empleo de modelos microeconómicos y macroeconómicos, como también el estudio de la política local, como de la política pública, como de la política nacional, está determinado por diferentes perspectivas teóricas para poder acercarnos con herramientas que nos brindan los nuevos modelos a diferentes formas de pensar la política pública. Y hago énfasis en este elemento de la política pública porque cuando nosotros pensamos a la edad contemporánea, tenemos que pensar que el surgimiento de los estados-nación posibilitan ahora entender que el escenario de disputa en lo electoral va a estar determinado por aquellos individuos que tengan la posibilidad de desarrollar política pública. Con lo cual, nosotros en el doble proceso de revolución que estuvimos viendo en la primera clase, nos enfrentamos a una dinámica a todas luces distinta de la dinámica estamental del sistema feudal que termina cerrando su proceso con la Revolución Francesa y que termina cerrando su funcionamiento con el surgimiento de la Revolución Industrial. Sin embargo, esto es en el siglo XVIII. Si nosotros entonces volvemos al siglo XIV, identificábamos que teníamos tres, digamos que momentos que la historiografía identificaba para poder pensar el surgimiento de la Edad Moderna. Por un lado, la colonización o la conquista de los españoles en América en 1492. Por otro lado, el surgimiento de la reforma protestante contextualizada, por supuesto, con el surgimiento de la tecnología de la imprenta desarrollada por Gutenberg. Y por otro lado, la caída del imperio romano de Oriente, lo que permite ahora el surgimiento de nuevos poderes feudales y el surgimiento de nuevas ciudades, lo que daría pie al surgimiento de nuevas ciudades y posteriormente de nuevos estados modernos con burocracia, con ejércitos profesionales, eh, con lógicas políticas internas y con la autoridad concretizada y centralizada en el rey. En esa lógica nosotros, en ese proceso lento de reconfiguración que se viene dando desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, podíamos identificar que el orden estamental de la Edad Media, que empieza en el siglo V y termina en el siglo XIV, siglo XV, que va a durar 1000 años, va a eclosionar. Y nosotros identificábamos que esa estructura estamental, dándole las categorías de lo social, de lo político y de lo económico, iba a tener un funcionamiento muy particular. Recordemos que era un sistema de servidumbre en donde el rey, a través del derecho divino de reyes, reclamaba legitimidad y legalidad por parte de los señores feudales, los caballeros, y a su vez, a cambio de manutención, a cambio de legitimidad, a cambio de seguridad, a cambio del sustento, el señor feudal reclamaba a los siervos legitimidad. Por supuesto que la estructura feudal es muy, muy compleja. En los diferentes órdenes existen unas subdivisiones muy, muy específicas, que el objetivo no es que lo entendamos, sino que entendamos que había una estructura en lo social, en donde la jerarquía dependía del derecho divino de reyes, a su vez el rey reclamaba legitimidad y lealtad a través de los señores feudales y los señores feudales a través de seguridad, legitimidad, sustento y medios de vida reclamaba legitimidad por parte del campesinado o de los siervos. En términos políticos, entonces, no existía la posibilidad del disenso o no, sino que la toma de decisiones políticas estaba centralizada en el rey, descansaba la legitimidad entre los señores feudales, y en cualquier caso, los que permitían en términos económicos que esto funcionara eran
Los siervos porque ellos a través del pago en especie permitían que la estructura social funcionara, con lo cual existía pues diferentes tipos de estamentos sociales que van a permitir pensar la estructura de la sociedad feudal. Con la llegada del doble proceso revolucionario, es decir, la revolución industrial y la revolución francesa, este orden estamental, bajo estas tres categorías que utilizamos, social, político y económico, va a eclosionar y se va a modificar. Va a eclosionar desde el aspecto de la Revolución Francesa, porque con la caída del antiguo régimen van a surgir unas características de gobierno que descansan en la igualdad, en la fraternidad y en la hermandad, y en donde se abre un proceso en Francia muy particular, en donde con idas y vueltas revolucionarias se va a establecer la dinámica del gobierno soberano del pueblo a través del sistema de las elecciones, a través de la toma de decisiones del pueblo, y en donde palabras más, palabras menos, con la decapitación del rey se da el surgimiento al gobierno representativo y a la forma de representar el poder del pueblo. Con la revolución industrial vamos a dar surgimiento no solamente a un nuevo modelo de producción en donde los individuos, perdón, a través de la especialización de la mano de obra y a través del intercambio van a poder satisfacer sus necesidades, sino que también se va a pensar esto a manera de escala global, en donde los estados van a tener una división internacional del trabajo y cada país se va a caracterizar por la producción de determinados bienes, con lo cual en la lógica del intercambio estos países que no producen determinadas cosas se van a ver beneficiadas por la producción de este producto que generan ellos, dadas sus características específicas, con lo cual también surge en este momento muy inicial del capitalismo ya una lógica muy marcada en entender cuál es la teoría del comercio internacional y que particularmente va a tener como su gran ideólogo a David Ricardo, gran padre del pensamiento económico. Es con Adam Smith, sin embargo, quien va a lograr describir este sistema desde una característica científica y el tipo se va a ir, como les conté, a una fábrica a identificar cómo es el nuevo proceso de elaboración industrial. Y el tipo identifica que ya no va a haber un personaje que haga todas las características, sino que va a haber una división del trabajo en donde cada individuo al especializarse permite que el sistema sea mucho más dinámico, mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más económico. Entonces, el ejemplo que utiliza es una fábrica de puntillas, de clavos, y dice, unos se van a encargar de guardar los clavos en una caja, otros se van a encargar de hacer la punta, otros se van a encargar de hacer el otro lado más chato, otros se van a encargar de mover el hierro de un lado a otro, otro se va a encargar de tener lugar ordenado, de modo tal que en este nuevo sistema industrial va a haber un sistema en donde cada individuo, a través de su especialización, va a lograr hacer el sistema productivo en general mucho más eficiente. Y en términos sociales, esto implicaba que cada individuo de la sociedad se iba a especializar en un elemento, con lo cual existía, según Adam Smith, una división social del trabajo en la sociedad, con lo que cada individuo al especializarse en algo iba a permitir que todos pudiéramos satisfacer nuestras necesidades en función también de nuestro egoísmo. Lo que dice él, en palabras más, palabras menos, es que mi egoísmo es el elemento que permite que la otra persona pueda satisfacer sus necesidades. Es el egoísmo del zapatero, es el egoísmo del carnicero, es el egoísmo del médico, lo que va a permitir que la mano invisible funcione y exista una distribución de los bienes de consumo, con lo cual ya se da la idea que el mejor mecanismo para la distribución de los productos escasos va a ser el mercado a través del intercambio, en donde se van a encontrar dos fuerzas que van a llegar a un punto de equilibrio, que son la fuerza de la demanda y la
la fuerza de la oferta, en donde ese punto de equilibrio es donde aquellas personas que están queriendo determinado producto van a encontrarse con aquellos productos que determinadas personas quieren vender en el mercado. Esto es fundamental tenerlo muy presente porque el modelo económico, este modelo económico de liberalismo, que va a tener, por supuesto, en los diferentes momentos de la edad contemporánea, diferentes teóricos que van a ir perfeccionando, criticando y modificando sus postulados, va a ser el elemento que permita pensar la forma en la que el Estado va a tener su estructura social. Es decir, Estado, liberalismo y mercado van a ser una forma integral de la edad contemporánea, en donde los individuos ahora van a estar determinados por un Estado que muy en ciernes garantiza en un principio, antes de 1930, la justicia, la seguridad y la infraestructura. Bajo brindar la estructura de estos tres elementos, el mercado iba a poder funcionar. Sin embargo, este paradigma iba a llegar a su eclosión en los años de 1930, pero no antes de ello, ya en 1914 se había desarrollado la Primera Guerra Mundial. Con lo cual es necesario que nosotros retomemos un poco algunos elementos para poder pensar el mercado bajo la lógica desde algunos, si se quiere, lineamientos que permitan pensar cómo esto llevó a la Primera Guerra Mundial. No se nos puede olvidar que el mercado estaba concretizado en la Europa y en Europa habían, por supuesto, naciones que tenían determinados poderes industriales y había también la necesidad de no solamente vehiculizar estos mercados, sino poder expandir estos mercados por la dinámica de la sobreproducción. Entonces empiezan a dar disputas por los nuevos territorios de ultramar, los territorios en África y los territorios en Asia. Palabras más, palabras menos, esto implica que el sistema capitalista va a tener una lógica monopólica, en donde aquellos estados que quieran no solamente controlar materias primas, sino que a su vez quieran tener nuevos mercados, van a entrar en la disputa por nuevos territorios, con lo cual el Estado va también a entrar en una lógica de control de otros territorios que va a llevar esto al proceso de colonización. Este proceso de colonización va a eclosionar en la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial se va a dar en consecuencia de ella la gran crisis del sistema capitalista acaba de eclosionar en 1930. En 1930, la crisis que se genera en los Estados Unidos va a tener características globales porque para ese momento el sistema ya estaba interconectado, es decir, el capitalismo ya tenía una característica transnacional. No estamos hablando, por supuesto, del nivel de globalización que tenemos hoy en día. Sin embargo, ya teníamos una lógica muy marcada en cuanto al papel de la división internacional del trabajo que había planteado David Ricardo, en donde cada uno de los países iba a poder tener una renta diferencial en función de sus características. La teoría de la renta diferencial que planteaba David Ricardo decía que no todos los territorios eran igual de rentables, con lo cual aquellos territorios que no iban a ser rentables, por supuesto que iban a ser ocupados por un terrateniente que a su vez iba a alquilarle al capitalista, pero el capitalista que no tenga el territorio tan rentable iba a entrar en una disputa con el otro capitalista que sí tenía el territorio más rentable porque se tenía que tener que equiparar con los precios, con lo cual iba a haber una lucha por el precio de las mercancías que la iba a determinar la persona que tuviese los territorios más rentables para determinadas mercancías. Esta disputa, esta teoría de la renta diferencial en el comercio internacional va a ser uno de los elementos que plantea que existan determinadas lógicas en determinadas partes del planeta, mientras que en otras existan otras. Es decir, existe, por ejemplo, la idea, que sigue siendo en la actualidad un hecho, y es que los países que se encargan de producir valor agregado van a ser los países industrializados, mientras aquellos países que van a vender commodities, es decir, materias primas,
se van a profundizar en ellas. ¿Por qué? Porque tienen dentro de su territorio determinadas características naturales que les va a permitir desarrollar este tipo de economías de una manera más simple, a gran escala y de manera monoculturista. Entonces el monocultivo en América Latina en particular se empieza a convertir en toda una cuestión de las oligarquías locales. Tenemos el caso del azúcar en Centroamérica, el caso del café en el Brasil, en Colombia, la banana en Ecuador, el oro y los metales preciosos en Perú, en Chile y en Bolivia. Y en Argentina vamos a tener entonces la capacidad de generar productos cereales, la carne y un modelo agroexportador. Bajo esta lógica, en 1930, el modelo que planteaba la División Internacional del Trabajo cae y va a surgir por parte de determinadas oligarquías nacionales. En algunos países se van a dar una transición hacia sectores militares, los primeros elementos de la industrialización sustitutiva de importaciones. Eh, ¿Esto qué representa? El surgimiento de una nueva escuela económica que va a ser muy importante para el mundo contemporáneo, que va a ser la economía keynesiana o el estado de bienestar. Es el estado de bienestar un sistema de acumulación capitalista que también va a tener un límite y ese límite va a estar determinado por la energía barata que se había establecido a través de un precio del petróleo determinado. Con la crisis del año 1973, a causa del conflicto árabe-palestino, los países de la OPEP deciden secuestrar determinadas cantidades de petróleo, encarecer el nivel del crudo, con lo cual los productos que estaban a determinado precio ya no van a estarlo y toda la economía va a dar un salto en sus costos energéticos. Ese va a ser la herida de muerte del sistema que se pensaba el estado de bienestar porque no había contemplado dos características. Inflación al mismo tiempo que crisis en el sistema fiscal. Eso, esa dinámica va a poner en ciernes o va a dar o va a permitir el surgimiento de un nuevo modelo de la política económica y de la ideología política que se va a llamar el neoliberalismo, porque ya en 1930 el liberalismo como modelo económico y como modelo de política pública había fallecido. Recordemos la previa Primera Guerra Mundial, recordemos la crisis de los Estados Unidos, recordemos en el caso argentino el primer golpe de Estado, recordemos el surgimiento de los fascismos en Europa. Podemos entonces identificar ya varios elementos que permiten ver que el liberalismo ya no era la lógica o el libre mercado ya no era la lógica que permitía la mejor asignación de recursos. Tuve que hacer una pausa en el video, seguramente va a quedar con una pausa, pero retomando con la idea que venía planteando, en 1930 el modelo liberal de funcionamiento del Estado cae, surge entre 1930 y 1973 el paradigma del modelo del Estado de bienestar, que también va a caer en función de la crisis energética que se va a dar en el contexto del conflicto árabe-israelí y desde el modelo keynesiano se va a dar ahora el modelo neoliberal, lo que permite pensar el funcionamiento de las economías mixtas de las cuales hablaba el profesor Iván Federico Corredor, en donde va a haber una parte fundamental de las economías de mercado, de libre mercado, como también una parte fundamental del estado de bienestar en el funcionamiento de los estados contemporáneos. A partir de 1980, en América Latina se va a dar lo que Samuel Huntington considera la tercera ola de la democracia,
vuelven en América Latina los regímenes democráticos. En Europa se va a ir consolidando con mayor fuerza el modelo de integración regional de la Unión Europea como el modelo de integración sui generis más exitoso a nivel global para ese momento. Y a final de la década de los 80, primeros años de la década de los 90, se va a dar la implosión del régimen soviético, y esto es necesario tenerlo presente porque tanto en el contexto de la Primera Guerra Mundial, unos años más adelante, en 1917, va a triunfar la Revolución Rusa y en los primeros años de la década de los 90 va a implosionar el régimen soviético. Y esto va a tener un impacto muy grande para poder pensar cómo existen modelos de política económica e ideologías políticas que van a estar directamente vinculadas al desarrollo de la edad contemporánea. Con lo cual, nosotros tenemos el modelo keynesiano, el modelo neoliberal, el modelo del socialismo soviético, que en ese momento entra en implosión, y el surgimiento del capitalismo con características chinas, que va a surgir tras el modelo de Deng Xiaoping en China, que va a cambiar de una manera muy abrupta con el surgimiento del nuevo liderazgo de Xi Jinping en esta última década. Y esto resulta muy interesante porque nosotros tenemos entonces una amalgama de modelos de Estado caracterizados por el desarrollo desigual y combinado de diferentes países, la eclosión de diferentes modelos, la eclosión del modelo del Estado de bienestar, la síntesis que intenta llevar a cabo el modelo neoliberal y el surgimiento de esta nueva potencia que es China. Muy a grandes rasgos, eso es lo que hemos venido estudiado hasta ahora en la clase. El objetivo entonces es que con estas herramientas nos acerquemos a las diferentes obras o textos de los autores, artículos que nos van a permitir pensar determinadas herramientas para poder pensar el proceso de doble revolución. Resulta en ese sentido muy interesante como un texto fundante de la revolución industrial, aquel de Eric Hobsbawm, Industria e Imperio, en donde el autor, muy a grandes rasgos, intenta hacer una respuesta a la pregunta de por qué la revolución industrial surge en Inglaterra y no en otro país. Y el autor considera que son varias cuestiones que están geográficamente determinadas. Por un lado, Inglaterra ya era un imperio para ese momento, con lo cual contaba ya con no solamente mercados, sino la marina de guerra más grande, como también la mentalidad de la riqueza pautada por ser un imperio. Por otro lado, va a determinar que existía intereses por parte del gobierno y de el Estado para poder vehiculizar las dinámicas del mercado, es decir, existía ya una mentalidad predispuesta para el surgimiento de una economía competitiva. Y por otro lado, el hecho de su posicionamiento geográfico le permitía poder acceder a los productos de ultramar, como también ofertarlos fuera de su área de interés. Con lo cual, lo que va a decir Eric Hobsbawm es que no solamente hubo cuestiones de índole geográfica, de índole militar, sino también de una característica estatal que impulsaron los elementos que pueden dar pie al surgimiento de la revolución industrial. Por otro lado, o acercándonos a otros autores, podemos analizar la propuesta de John de Vries. Él es historiador holandés especializado en historia económica de largo plazo. Él estudia el periodo previo a la industrialización como una etapa de estancamiento en la que se combinan crisis demográficas, agrícolas y comerciales. A ello también le suma el fenómeno de la reforma agraria, el crecimiento de las economías regionales y la consolidación de las redes comerciales.
Tenemos otra postura teórica muy interesante que es la de William Sewell. Él es historiador estadounidense especializado en historia social de Francia. Y el artículo de él trabaja cómo la transición de la producción artesanal al trabajo en las fábricas transformó no solo el sistema productivo, teniendo presente ese marco teórico que desarrolla Adam Smith, sino que también desarrolló la conciencia laboral, es decir, la conciencia de clase social. El autor resalta entonces la pérdida de autonomía de los artesanos, el impacto de la disciplina industrial. Tengamos presente que la disciplina en las fábricas, las jornadas laborales eran de 14 horas, las mujeres tenían que trabajar, si es que podían, incluso en condiciones peores que las de los hombres, existía la explotación infantil y no existía ninguna suerte de regulación de seguridad en el trabajo. El autor también plantea como otro elemento muy interesante en relación a esta idea del trabajador que tiene conciencia laboral, los procesos de resistencia cultural y el surgimiento de demandas políticas al nuevo sistema industrial. Tenemos, acercándonos al caso nuestro latinoamericano, el texto de Hilda Sábato, Repúblicas de un Nuevo Mundo, un texto relativamente reciente del año 2010. Ella es historiadora argentina, referente en la historia política de América Latina del siglo XIX. Su artículo, o por lo menos en la parte de la introducción y el capítulo 1, que es lo que a mí me interesa que se lea, Sabato analiza el proceso de construcción de la República de América Latina bajo tres características fundamentales: la creación de nuevas instituciones, el papel de la ciudadanía y de los caudillos, es decir, lo que yo determino como las nuevas oligarquías, y la inestabilidad política y la falta de experiencia política en la toma de decisiones concertadas. Ese texto va a ser fundamental para poder pensar cómo el impacto de la revolución industrial y de la revolución francesa desempeñó en nuestras instituciones y cómo a partir de ahí nos podemos pensar como estados nación muy jóvenes. Eh, Tenemos el texto de Edmund Morgan, la invención del pueblo. Él es historiador estadounidense, especializado en historia política e ideológica de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Su artículo gira en torno a cómo las revoluciones liberales construyeron el mito del pueblo soberano, bajo esta lógica que les planteo, en donde el liberalismo, y esto parte del análisis de John Locke y del contractualismo, tiene que funcionar a través de tres estructuras básicas. El Estado tiene que garantizar justicia, tiene que garantizar instituciones, infraestructura, carreteras, colegios, hospitales, y tiene que garantizar seguridad. Hay que tener presente como este mito del Estado liberal, y entonces el autor lo que hace es cuestionar la realidad de esta soberanía en contextos donde el poder seguía concentrado en determinadas élites oligárquicas, aunque se hablase en nombre del pueblo soberano. En ese sentido, este texto, que es crítico al liberalismo y a la democracia burguesa, nos sirve para entender cómo en 1930 se da una reconfiguración del Estado y el papel que tiene el estado de bienestar. Pasando a Inglaterra, tenemos el texto de Thomson, un texto clásico de la historiografía, La formación de la clase obrera en Inglaterra, escrito en 1989. Él es historiador británico y es fundamental su obra en la forma en la que el tipo estudia cómo se fue dando el desarrollo de la clase obrera en Inglaterra, diciendo que no fue un proceso o a causa de un capitalismo pasivo, sino que fue el obrero inglés un sujeto activo que generó cultura, resistencia y solidaridad. Él lo analiza bajo tres características muy particulares: las condiciones del trabajo,
laboral del siglo XIX, como ya lo dije, eran muy difíciles, jornadas muy extensas, condiciones de explotación, no había leyes de seguridad laboral ni sindicales. Por otro lado, la cultura obrera genera una forma de identidad. Y por otro lado, el nacimiento de sindicatos y el surgimiento de la conciencia de clase. En ese sentido, es fundamental tener presente cómo el autor explica el surgimiento de nuevos actores sociales y cómo estos actores sociales representan sectores emergentes de la conflictividad social generada por la industrialización. Tenemos también el texto de Schulz, Estados y Nación en Europa, un texto también muy famoso para pensar la historiografía francesa y norteamericana y británica, en particular a la luz de los estados nacionales. Y justamente el capítulo que a mí me interesa es Estados Nacionales. Schulz analiza cómo el Estado moderno deja atrás las estructuras feudales, esto que les planteo el Estado estamental, para organizarse en torno al concepto de Estado-nación soberano. Él particularmente va a trabajar la unificación alemana y la italiana, el papel del nacionalismo como ideología que permite cohesionar la sociedad y las tensiones entre diversidad y cultura en la unidad estatal. Esto es fundamental, este texto es fundamental para pensar la sociedad moderna o la sociedad más entrada en el siglo XX y el surgimiento de los fascismos y del proceso de colonización y de la guerra franco-prusiana. Yo lo considero fundamental para poder pensar cómo desde el núcleo duro de Europa se desarrollan los dos conflictos militares más importantes del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, impulsados en gran parte, pero no necesariamente solamente por los alemanes, pero sí va a ser Alemania uno de los lugares fundamentales en la historia del siglo XX. No se nos puede olvidar que Alemania termina dividida por el muro de Berlín y va a ser uno de los lugares en el epicentro del desenlace que va a tener la Unión Soviética. Tenemos el texto La Era de la Revolución de Eric Hobsbawm. En la carrera abierta al talento, el historiador inglés explica cómo la Revolución Francesa destruyó las jerarquías heredadas, impulsando un nuevo ideal meritocrático, especialmente entre la burguesía. A su vez plantea cómo las reformas políticas y económicas permitieron que individuos no nobles alcanzaran posiciones de poder y prestigio, es decir, escala y movilidad social. Y esto es importante tenerlo presente porque este texto ilustra la transformación del orden social y político y la formación de nuevas élites políticas en el marco del capitalismo y el liberalismo. Estos son algunos de los textos que ustedes tienen como literatura para leer. Yo les voy a dejar una breve guía de preguntas cuando nos encontremos presencialmente para que vayan desarrollando. Pero me resulta fundamental que con estos textos vayamos entendiendo un poco elementos como el surgimiento de clases sociales, cuáles son las herramientas que considera el liberalismo fundamental para el surgimiento del Estado, particularmente me refiero a la infraestructura, la seguridad y la justicia, el surgimiento de los estados-nación en Europa, cómo esto está vinculado con el surgimiento de el proceso colonial, el proceso de lucha por los mercados y cómo esto va a eclosionar en la Primera Guerra Mundial. También me resulta muy interesante que tengamos presente cómo el estado estamental de la Edad Media va a dar pie a una nueva forma de organización social. Y resulta también muy interesante el surgimiento, el nacimiento de la idea de las clases sociales, en particular del movimiento obrero, la conciencia obrera y las condiciones de explotación del trabajador y cómo esto se convierte en un nuevo nicho de conflicto en la política pública muy característica del Estado moderno.